Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Una Luz Menor. Gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad y te invitamos para que lo sigas haciendo cada semana. También sabes los medios que tienes para comunicarte con nosotros y dale like, me gusta y comparte con otros, así muchos pueden ser beneficiados con lo que aquí aprendemos. Así es un gusto volver a reencontrarnos para seguir aprendiendo juntos. Y como tú sabes muy bien, estamos leyendo, ¿verdad, Daniel, el libro La conducción del niño? Así es. Y como siempre decimos, este programa no es exclusivo para aquellos que han tenido o tienen hijos, sino que esto es para todos en general, porque todos Así somos es. ejemplos de todos. Por ¿verdad? supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece sin más para que no se nos vayan estos 15 minutitos nada más que tenemos de encuentro? Ya oramos y empezamos de lleno con el tema. Adelante. Bendito Padre, gracias por estar acompañándonos. Permita que podamos aprender y, como siempre, que sea usted quien nos enseñe. Sí, en Señor. su nombre, amén, amén, amén. El otro día estábamos hablando una cosa antes de que entremos de lleno con la lectura y decíamos qué distinto sería si nosotros como adultos cultiváramos las cosas que Dios pide que cultivemos. No estoy hablando necesariamente de cultivar papas, zapallos ni nada por el estilo, sino que nuestro ser, ¿verdad? Si permitiésemos que el Señor lo vaya transformando, porque fíjate que la sociedad que nosotros tenemos, sí, los jóvenes que a veces los criticamos, los niños que a veces los criticamos, digo, ¿cómo que hacen esto, que hacen aquello? Es producto de lo que nosotros estamos mostrándoles. así es. Un ejemplo de eso, Alba, hoy me pasó, y para quienes nos están escuchando, hoy pasó algo con niños, ¿ok? Me cruzo con 3 niños y niñas allí, y los saludo, ¿sí? Y fueron incapaces de contestarme. Me pasó con otro niño también, que estoy saliendo de la casa, le digo, hola, ¿qué tal? Y era como si le hubiera hablado a la pared. Entonces digo, ¿dónde está la educación que se le está dando a esos niños de ser amable y de saludar? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Ya no ese es el existe. problema. Estamos siendo deficitarios en nuestra propia formación. Así es. Y eso es lo que estamos Transmitiendo a otros. a las generaciones que vienen. Que no haya detrás. comunicación dentro de una misma familia. Exactamente. Llegar a la casa y ni se saludan. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos constantemente, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ver con tecnología. Y Sí. no estamos diciendo que la tecnología es No. mala, sino nosotros que la estamos todo aprovechando tiene, y la tenemos, digo. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Y Así nunca es. puede sustituir a la relación personal. Nunca. Nunca. Pero ¿qué te parece si entramos ya ahora? Sí, por favor. De lleno con ese preámbulo. Dice, la educación del niño exige la comprensión de la voluntad de Dios. Los padres no, escuchen bien, no tienen excusa por no comprender claramente la voluntad de Dios para obedecer las leyes de su reino. Solo así pueden conducir a sus hijos al cielo. Mis hermanos y hermanas, es vuestro deber comprender los requerimientos de Dios. ¿Cómo podréis educar a vuestros hijos en las cosas de Dios a menos que vosotros mismos conozcáis lo que es correcto y lo que es equivocado, a menos que comprendáis que la obediencia significa la vida eterna y la desobediencia la muerte eterna? La comprensión de la voluntad de Dios debe convertirse en el tema de la obra de toda nuestra vida. Únicamente en la medida que hagamos esto, lograremos educar correctamente a nuestros hijos. Claro, ahí hay varias cosas que se están conjugando y las estoy uniendo con la experiencia que tú contaste y lo que hablamos anteriormente. El problema es que nosotros hemos perdido el foco. ¿Y cuál es el foco? Bueno, o el objetivo o la meta a la cual tenemos que llegar. Preparar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para el reino de los cielos. Sin embargo, ¿qué los estamos preparando? Para que sea el primero, para que sea el mejor, para que logre un puesto, para que gane más dinero, para que... Sí. ¿Está mal lo que estamos preparándolos? No, no está mal, no porque está mal. en un mundo competitivo es necesario que estén importante. teniendo todo ese tipo de cosas. Pero lo primordial, lo que no puede faltar bajo ningún concepto, es que los preparemos primero para el reino de los cielos. Y eso no está en el plan de las personas.
como decía, tú leíste recién, ahora dice, ¿cómo podréis educar a vuestros hijos en las cosas de Dios a menos que vosotros mismos conozcáis lo que es correcto y lo que es equivocado? Exacto, y aquí no vale para decir esto es bueno o esto es malo, mi opinión, mi juicio, sino que la regla a través de la cual se mide es la palabra de Dios. Así lo que es. Dios dice que es bueno, y lo que Dios dice que es malo. Pero claro, yo no puedo enseñarle eso a mi hijo si yo no lo sé. Ahí es. Si yo no lo sé. Sí. Y como tú decías recién, o sea, si vamos a decir de la palabra de Dios, y acá dice el manual de Dios con abundantes instrucciones. Los padres no pueden cumplir debidamente sus responsabilidades a menos que tomen la palabra de Dios como una regla de su vida, a menos que comprendan que ha de educar y formar el carácter de cada precioso tesoro humano para que finalmente llegue a aprender ¿sí?, la vida eterna. Exacto, es clarísimo. Es clarísimo. La Biblia, un volumen rico en instrucciones, debería ser su libro de texto. Si preparan a sus hijos de acuerdo con sus preceptos, no solo colocan los pies de sus niños en el sendero correcto, sino que se educan a sí mismos en el cumplimiento de sus deberes más sagrados. Y entiéndase que como padres el deber más sagrado es lo que decíamos al principio. La función de padres es considerada por el cielo como algo muy especial. Así es. Y cuando digo la función de padres no solo me refiero a los papás que han engendrado hijos, sino tíos, abuelos, o todos aquellos adultos que puedan de alguna u otra manera, maestros, profesores, que puedan influenciar en esas criaturas, ¿verdad? Todos tienen esta misma tarea. Es una tarea sagrada. Todos hemos de contribuir en nuestras distintas facetas y áreas a formarlos para el reino de los cielos. Volvemos a lo mismo. Volvemos, sí. ¿Verdad? Sigue diciendo, la obra de los padres es una obra importante y solemne. Los deberes que les conciernen son grandiosos, pero si estudian la palabra de Dios cuidadosamente, encontrarán en ella abundantes instrucciones y muchas promesas preciosas hechas para ellos, a condición de que cumplan su tarea fielmente y con eficacia. Todo lo que se puede lograr. Más claro, echarle agua, como dice el dicho, ¿no? Reglas para los padres y los hijos. Dios ha dado reglas para la dirección de los padres y los hijos. Y estas reglas han de obedecerse estrictamente. Los hijos no han de ser mimados y no debe permitírseles pensar que pueden seguir sus propios deseos sin pedir el consejo de los padres. No es posible apartarse sin pecar de las reglas que Dios ha dado para la dirección de los padres y los hijos. Dios espera que los padres eduquen a sus hijos de acuerdo con los principios de su palabra. La fe y las obras tienen que ir juntas. Todo lo que se haga en la vida del hogar y de la escuela debe hacerse con decencia y orden. Esta es otra cosa que tampoco muchas veces tenemos muy en cuenta. Y es que cuando yo no cumplo la tarea que el Señor me ha asignado, estoy cometiendo un pecado. Si fuésemos un poquito más conscientes de eso, no habría, como dice acá, esos hijos mimados, esos hijos que como tú hablaste con anterioridad en un programa, se convierten después en los hijos parásitos. Así es. ¿Verdad? Sino que todo estaría en su justa medida. Sí. Pero claro, esa justa medida tiene que empezar por mí. Yo soy el ejemplo. Tiene que haber un cambio en mi vida, o sea, y reflejar. Exactamente. Porque los hijos nos copian en todo. Es que los hijos son un espejo. Así es. Los niños, nosotros seguimos hablando de los hijos, pero los niños, los jóvenes son un espejo de los adultos. Así es. Y por eso que reitero el concepto que advertimos al principio. La sociedad que tenemos es un espejo que nos está mostrando a nosotros mismos lo que somos. ¿Sí? Por ejemplo, Alba, tú que me conoces bien también, tú sabes que a veces cuando me paro y a veces hasta cuando me sonrío, tengo gestos de mi padre. Y tengo también de mi madre también muchas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, uno copia todo eso de los padres. Exactamente. Dice que nos terminamos pareciendo a lo que contemplamos. Entonces, fíjate qué distinta sería la familia como tal, la sociedad como tal, si nos terminamos pareciendo al Señor Jesucristo, porque a Él es a quien contemplamos. Así es. ¿Y cómo lo contemplamos? No por el hecho de decir, ay, dejo mi mente en blanco y estoy contemplando el cielo. No. Vayamos a la palabra.
No hay forma más linda de ver a Dios que a través de la palabra y de la naturaleza, que ya vimos en programas anteriores, que ese es el otro libro de texto que tiene el Señor. Así es. ¿Verdad? Así es. Fíjate que si nosotros enseñáramos, por ejemplo, a nuestros hijos que antes de que le dé una bofetada, un puntapié o lo que sea a su compañerito porque no le presta algo o porque le dijo determinada cosa, dice, no, ¿cómo reaccionaría Jesús en mi lugar? Así es. O sea, sería completamente diferente la situación. Sí. Sigue diciendo aquí, Alba, a la ley y al testimonio. La obra de educación en el hogar, si se cumple de acuerdo como Dios se ha propuesto, exige que los padres sean estudiantes diligentes de las Escrituras. Deben aprender del gran maestro. Día a día la ley del amor y la bondad debe estar en sus labios. Sus vidas deben manifestar la gracia y la verdad que se vieron en la vida de su ejemplo. Luego, un amor santificado unirá los corazones de los padres con los hijos y los jóvenes crecerán afirmados en la fe y arraigados y fundados en el amor de Dios. Cuando la voluntad y los caminos de Dios llegan a ser la voluntad y los caminos de los padres, sus hijos crecerán para amar, honrar y obedecer a Dios. Dice aquí también que Satanás no podrá dominar su mente porque habrán sido educados para considerar la palabra de Dios como suprema y pondrán a prueba toda vicisitud que les sobrevenga de acuerdo con la ley y el testimonio. Lo que decíamos hace un rato. ¿Cómo obraría Jesús en mi lugar? Así y eso es. Va para los adultos y para los para infantes, todos. para toda edad. Para toda edad. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Seguimos Sí. otro poco? Sí. Dice, si habéis sido negligentes, redimid el tiempo. Los padres deberían estudiar la palabra de Dios para sí mismos y para su familia. Pero en lugar de hacer esto, muchos niños crecen sin recibir enseñanza, sin que se los dirija, sin que se los restrinja. Los padres deberían hacer ahora todo lo posible por redimir su descuido y colocar a sus hijos en el lugar donde estén bajo la mejor influencia. Entonces, padres, escudriñad las Escrituras. No seáis solo oidores, sed hacedores de la palabra. Cumplid la norma de Dios en la educación de vuestros hijos. Y esto es importante porque alguno puede estar de repente pensando, bueno, pero yo ya no lo hice, mis hijos tienen 15, 20 años, digo, ya están criados, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Todavía se puede. Todavía se puede, no solo con los hijos, sino con las generaciones que vienen también. También, así ¿verdad? es. Con Así los nietos, que, bisnietos exacto. que hay también, o sea, Exacto. poder empezar a hacer todo ese trabajo. Exactamente. Pero ahora es el momento de que nos pongamos justamente a estudiar la palabra de Dios y no simplemente escucharla. Así es. Dice aquí también Alba, la regla guiadora. ¿Qué dice el Señor? La obra de todos los padres consiste en educar a sus hijos en los caminos del Señor. Esta no es una cuestión que pueda tratarse livianamente o dejarse de lado sin incurrir en el desagrado de Dios. Desagrado, perdón. No se nos ha llamado a decidir cuál es la conducta que deben seguir otros o cómo podemos hacer las cosas más fácilmente, sino que debemos preguntarnos, ¿qué dice el Señor? Ni los padres ni los hijos pueden tener paz o felicidad o reposo de espíritu cuando transitan por una senda falsa. Pero cuando el temor de Dios reine en el corazón combinado con el amor a Jesús, se experimentan paz y gozo. Padres, extended la palabra de Dios delante de aquel que lee vuestro corazón y toda cosa secreta y preguntad, ¿qué dicen las Escrituras? Esta debe ser la regla de vuestra vida. Los que aman a las almas no quedarán silenciosos cuando adviertan el peligro. Se nos ha asegurado que ninguna cosa fuera de la verdad de Dios puede dar sabiduría a los padres en el trato con las mentes humanas y mantenerlos obrando sabiamente. Perfecto, está perfecto. Estaba pensando mientras leías esto que a veces aparece en los medios de comunicación una frase que dice no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Bueno, para obtener esa conciencia tranquila se precisa saber qué es lo bueno, qué es lo que Dios aprueba y seguir lo que Dios aprueba. Así es. ¿Verdad? Así es. Tenemos un tiempito para un párrafo más, Alba. Dice, preparación individual. Si existe un puesto del deber por encima de otro que requiere el cultivo de la mente, donde las facultades intelectuales y físicas requieren un tono saludable y vigoroso, es en la educación de los niños.
en vista de la responsabilidad individual de las madres. Cada mujer debería desarrollar una mente equilibrada y un carácter puro que reflejen únicamente la verdad, el bien y la hermosura. La esposa y madre puede unir a su esposo e hijos a su corazón mediante un amor considerado, manifestando de palabras suaves y un comportamiento cortés, el cual como regla será copiado por sus hijos. Estaba recordándome ahora una historia que tal vez muchos la hayan leído, de una muchacha que va a cocinar, no me acuerdo ahora exactamente si era cordero o pollo, pero era algo de eso, ¿no? Y una de las cosas que hacían era quebrar la pata para ponerla en el horno, en la bandeja que iba en el horno. Y entonces un día se les ocurre preguntar por qué la quebraban antes de ponerla. Entonces la madre dice, porque tu abuela lo hacía así. Entonces, ¿qué hizo esta muchacha? Fue a preguntar a la abuela, abuela, ¿por qué es que quebras la pata del animal antes de ponerla en el horno? Dice, muy simple, hija, porque la fuente que yo tenía y el horno era muy pequeñito, si no, no cabía entera. Pero ¿cuántas veces nosotros obramos de la misma manera sin saber por qué seguimos haciendo cosas y que desgraciadamente no son las mejores? Así es. ¿Verdad? Sin analizar por nosotros mismos, con la ayuda de Dios, qué es lo que Él nos está pidiendo y seguir lo que Él nos pide. Así es. O sea, tenemos que hacer un trabajo individual, como dice acá. Por supuesto. Como madre, como padre, como tíos, como abuelos, como adultos en general, como siempre decimos, un trabajo individual. Señor, ¿qué estás pidiendo tú de mí? ¿Qué necesita ser transformado en mi vida? Quiero ser un buen ejemplo como tú lo fuiste. Así es. ¿Verdad? Así y el Señor contestará esa oración seguramente. Así es. Bueno, y a ti te decimos gracias por habernos acompañado. Ya el tiempo se nos ha terminado y sigue acompañándonos en cada programa para poder seguir aprendiendo cómo mejor educar a nuestros hijos. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si terminamos con una oración? Por favor. Querido Padre que está en los cielos, gracias por lo que nos enseñó en esta oportunidad. Amén. Pedimos en manera muy especial que nos ayude a vivir una vida como la vivió Jesús, que nos ayude a administrar el tiempo para que cada momento, cada día podamos tener un encuentro personal con usted y usted vaya transformando este carácter que tenemos a semejanza del divino, para que de esa forma los que vienen detrás también puedan imitar lo que usted quiere que sea imitado. Amén. Gracias desde ya por todo, que su bendición repose sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente gracias por habernos acompañado y te esperamos en nuestro próximo programa de Una Luz Menor. Bendiciones. Que lo pasen muy bien.